Buenos días, mi nombre es Verónica Maribela Vélez Ibarra y vamos a realizar los ejercicios del capítulo número 14. Ejercicio número 1. Especificaciones de producto. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de las latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control IR indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? No, porque ya que el proceso está bajo control estadístico, las latas se llenan con la media y el rango de manera que no varían mucho por el hecho de estar bajo control estadístico. Número 2. Notación. Considere que datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control IR con base en muestras de 50 latas elegidas al azar, cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan LCS y LCI? Se encuentra un patrón cíclico y este patrón no es aleatorio, por lo tanto es un proceso estadístico y estable. Número 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico. Actualmente, aunque las cantidades de bebida varían, en este contexto, ¿qué significará variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. La variación aleatoria es una variación inherente, el proceso que no logra llenar cada lata Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Un ejemplo de variación asignable son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan en una maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Ejercicio número 4. Elevaciones del lago Mead. A continuación se representa una gráfica parte superior y una gráfica R parte inferior, obtenidas con elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover. Según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos, las elevaciones están expresadas en pie sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las dos elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? La gráfica X no es estable debido a que existen puntos fuera de las especificaciones, mientras que en la gráfica R se encuentran puntos dentro de los límites tanto interiores como superiores. Y la pregunta número 5 a la 8 nos dice: interpretación de gráficas de rachas. Examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola. Realice lo siguiente. A. Determine el proceso está bajo control estadístico. B. Si el proceso no está bajo control estadístico, indique las razones de ello. Y C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Las respuestas del ejercicio 5 al 8. La número 5. A. Se encuentra bajo control estadístico. No es aplicable. La variación es grande de manera que algunas latas se llenan en exceso mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Aquí está nuestra gráfica. Nos indica que unas sí, otras no, y otras sí, y otras no. Entonces eso es una variación. La número 6. Bajo control estadístico. Es aplicable. Al inicio la variación está controlada, pero las últimas muestras se llenan más, por lo que puede estar fuera de control. Aquí está nuestra gráfica, aquí como nos va indicando. La número 7. Se encuentra bajo un control estadístico. Se encuentran 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central, así como 8 por debajo de la línea, por encima de la línea central. Aquí está los 8 puntos y los otros 8 puntos por encima de la línea central. Número 8. Fuera de control estadístico. Están 8 puntos tanto por debajo como por encima de la línea. El proceso no se comporta de manera óptima. Se encuentra un cambio en los valores del proceso, ya que los primeros valores bajos se encuentran al principio. Y aquí está. Los primeros 8 y los otros 8 por debajo de la línea central. Y vamos a la pregunta 9. Dióxido de carbono. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de Y, también obtenga los valores de LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica. Entonces aquí vamos a ingresar a nuestro archivo Minitab, vamos a entrar a estadísticas, vamos a seleccionar gráfica de control y vamos a seleccionar gráfica de variables para subgrupos y X barra. Vamos a seleccionar
observación en sus grupos, y después vamos a ir a opciones, vamos a ingresar a pruebas, vamos a ver que todo esté seleccionado y vamos a darle en aceptar. Y aquí está nuestra gráfica, nuestro LCS, LCI, y aquí nuestra respuesta es X 3.19.26, R 6.69, gráfica R LCI 1.49, LCS 11.89. Número 10, dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? La respuesta es: claramente se ve que es estadísticamente inestable, cumpliendo con varios aspectos que van a aumento la gráfica, lo que nos permite ver que los datos proporcionados nos dice que un aumento es una variación. Entonces nos vamos a nuestro archivo, vamos a seleccionar estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas, y en columna individual vamos a seleccionar año, subgrupos de filas, todos los grupos, y vamos a darle en aceptar. Y aquí está nuestra gráfica tal como la tenemos en nuestro archivo, y vamos a continuar con la pregunta número 11. Dióxido de carbono, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística inestable. Y aquí nos dice: claramente se ve que es estadísticamente inestable, cumpliendo con varios aspectos, ya que va en aumento la gráfica, lo que nos permite ver que los datos proporcionados nos dice que un aumento es una variación. Aquí lo vemos. Vamos a nuestro archivo, vamos a seleccionar estadística. ¿En qué pregunta estamos? Pregunta 11. Okay, estadística. Gráfica de control, gráficas variables de subgrupo, y vamos a seleccionar R. Aquí se seleccionan todas las columnas del 0 al 9, y en tamaño de subgrupo vamos a insertar 10 y vamos a darle a aceptar. A ver aquí. Vamos a ver. No, ajá. No, y no. Aquí. No. Y no. Vamos a volver a hacerlo. Subgrupos, gráfica R, y vamos a modificar esto. Sí. Opciones de R, estimación. Opciones, estimación y R barra. Gráfica de control, gráficas de variables y subgrupos, y vamos a seleccionar R. Aquí se seleccionan todos los datos. Ok, aquí así, y aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. Aquí se ve la variación que aumenta. Y seguimos con nuestro ejercicio número 12. Dióxido de carbono. Gráfica. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de cada década. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable.
El proceso no se encuentra bajo control estadístico. Concluyo basándonos en la regla de racha de 8, lo cual se representa en la gráfica con 8 puntos debajo del límite inferior. Y aquí lo tenemos. Y volvemos a ingresar a estadística. Gráfica de control. Gráfica de variables y subgrupos. X barra. Y selecciona la columna ejercicio número 12. Ejercicio 12 y en subgrupos vamos a ingresar 10 y vamos a darle en aceptar. Aquí está, mostrará. Esta es la gráfica que nos interesa, que aquí nos indica que los 8 puntos por debajo de la línea. Entonces aquí la tenemos y seguimos. Ejercicio número 13, consumo de energía. Anotación: después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de Y. También obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica. Aquí tenemos nuestras respuestas, pero vamos a irnos a estadística. Estadística, gráfica de control, variables y subgrupos, X barra. Aquí en este caso van a seleccionar la columna día y en subgrupo la columna día. Y aquí casamos y acepta. Okay, aquí a ver. Ajá. Sí. Vamos en el ejercicio 13. Ejercicio 13. Estadística. Gráfica de control, gráficas de variables. Día. Estadística, gráfica de control, X barra. Día y casamos. Bueno, esta no sé por qué no nos sale, pero pues tenemos aquí nuestra gráfica que ya la teníamos, que nos dice que para X LCS es 22.83 y para LCI 18.17 y para R LCS 4.56 y para LC 0. Okay, seguimos. Número 14, consumo de energía, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Y nos vamos a nuestro archivo, vamos a gráfica de control de variables y subgrupos R y día y volts. Vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica, están en una columna. Aquí vamos a poner la columna día y aquí casa volts.
operaciones de R barras.